Y hoy vamos a hablar sobre el segundo capítulo que se llama Una ética mundial y la religión. Este capítulo lo voy a dividir en dos videos. El día de hoy vamos a abordar la primera parte. Hola a todos y a todas, y vamos a seguir en nuestro curso sobre Hans Kuhn y una ética mundial. En este punto ya vamos a ir ingresando dentro de su pensamiento y de su propuesta. Vamos a ir ubicando el contexto donde se va a aplicar toda la teoría de Hans Kuhn. Vamos a partir de nuestro contexto actual. Y allí se identifica que estamos viviendo en un mundo infocicado. ¿Eso qué significa? Ya lo he venido tratando en otros videos, especialmente en los videos que hice sobre Byung-Chul Han y todo el tema de cómo en la actualidad todos los individuos nos estamos viendo bombardeados por una cantidad inmensa de información. Y en medio de ese mar de información nos cuesta identificar qué es verdad y qué no es verdad, qué es realidad y qué no es realidad. Y allí es donde se hace tan famosa esa frase de las fake news. No sabemos al día de hoy, y especialmente en el ámbito político, qué es lo que nos llega con contenido verídico y qué es una construcción intencionada con partes de verdad y que nos la muestran como una condición sine qua non de alguna situación. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nos llegan mentiras, bulos, construidos con partes de verdad y nos hacen creer que lo que estamos recibiendo pues es la realidad. Y aquí, en medio de esta situación, la humanidad se siente desorientada y no puede enfocar como humanidad su pensamiento. Hay tres opciones dentro de la propuesta de Hans Kuhn para organizar de manera colectiva el pensamiento, teniendo sus pros y sus contras, pero él dice que estas tres líneas de reflexión con relación a lo que somos como sociedad, que actualmente están vigentes, pueden hacer de base para la construcción de una ética mundial. Esos tres niveles o esas tres bases que identifica Hans Kuhn son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Porque él va a identificar estas tres bases como puntos fundamentales para la construcción de una ética mundial. Porque podemos nosotros, y ya lo venimos haciendo dentro del análisis de la historia de las religiones, que también voy a poner por aquí el curso que ya impartí en el canal, que estas tres religiones, principalmente el cristianismo y el islam, son las religiones mayoritarias a nivel global. Estamos hablando que el cristianismo, incluyendo todo el ala protestante y todo el ala del catolicismo, está alrededor de unos 2.000 millones de seguidores y el islam está más o menos en un promedio de 1.200 millones. El judaísmo, ¿cuál es su importancia? Que está unida a la historia del cristianismo y esto le ha ayudado a que pase a estar en un papel muy importante. No con relación al número de seguidores, pero sí con su influencia cultural. Con esta base de las religiones se puede comenzar a pensar la construcción de unos mínimos éticos que nos ayuden a la construcción de una ética mundial. Pero para poder identificar estos mínimos éticos dentro de estas tres religiones, se debe indicar tres puntos importantes para que ellas entren en diálogo y en ese diálogo identifiquen lo que las une y lo que les permitirá poder construir un consenso. Y son tres. Identificar el centro permanente, lo que entre las tres religiones no puede cambiar. Después, identificar lo que sí puede cambiar de las tres religiones. Y por último, lo que se impone como una tarea para las tres religiones. Estas tres guías se tienen que identificar para que estas tres religiones tan importantes dentro de la influencia global puedan sentarse a la mesa y comenzar
a conversar, a mirarse cara a cara y decidir libremente, identificando lo que no va a cambiar en ese diálogo de sus conceptos fundamentales, lo que sí puede cambiar y se puede negociar, y lo que tienen las tres en común como desafío hacia futuro. Y vamos a entrar a analizar uno de estos puntos. ¿Cuál sería el centro y fundamento de cada una de estas religiones que se va a mantener dentro de este diálogo interreligioso? En este punto debemos solucionar estos dos extremos. Hay grupos dentro de las religiones que piensan que no hay que conservar nada, que todo hay que cambiarlo, renovarlo y modernizarlo. Y hay otro grupo dentro de las religiones que piensan que hay que conservarlo todo, que ante la modernidad, que ante esta época de cambio, lo más importante es conservarlo todo. Y aquí hay que llegar a un punto medio para poder identificar qué es lo que se debe conservar en cada una de estas tres religiones y qué es lo que hay que cambiar. Dentro del cristianismo identificamos estas dos posturas. Unos que son los cristianos secularizados, que no creen en Dios ni creen en las iglesias, estiman todo el bagaje cultural del cristianismo, como las catedrales, el arte, la música. Inclusive ven al Papa, en este caso al Papa Francisco, como un líder ético y de influencia política, más no como un referente espiritual, sí mucho como un referente moral. También dentro del judaísmo se encuentran los judíos seculares. Estos no creen en Dios, no creen en las escrituras sagradas, ignoran todo el proceso de las oraciones dentro del judaísmo, no participan de los ritos en las sinagogas y encuentran otro tipo de religión, pero esta está basada ya es en el concepto de Estado de Israel. Se identifican como israelí unidas al Estado y esta identidad va unida con la solidaridad, teniendo como eje el lamentable suceso del Holocausto, que esto también los ayuda a unir y a fortalecer esta identidad. Pero estos judíos seculares están muy alejados de todo el movimiento religioso judío. Dentro del mundo del Islam también encontramos musulmanes secularizados. No creen en Dios, no leen el Corán, no tienen a Mahoma como el profeta, y el islamismo es una forma de vivir una unión política. Aquí es donde aparece dentro de estos grupos todo el movimiento del islamismo, que está unido con los desarrollos políticos, inclusive con naciones teocráticas, pero que no tienen como fundamento el Islam. Estos serían los que dentro de estas tres religiones quieren cambiarlo todo. Pero también está el otro grupo, el que dicen que tienen que conservarlo todo. Y aquí dentro del cristianismo pues encontramos los grupos dogmáticos que dicen que nada se puede quitar, todos los que descalifican el tema de la reforma, el tema de la ilustración, inclusive movimientos actuales que descalifican todo el avance que se logró en el Concilio Vaticano II. Y aquí encontramos a los integristas católicos romanos que son de corte dogmático, añorando, defendiendo el volver a los dogmas de esta religión. Y dentro del judaísmo nos encontramos a los grupos ortodoxos que defienden que no se puede cambiar ninguna sola palabra de la Biblia hebrea, o lo que nosotros comúnmente conocemos como el Antiguo Testamento. Y dentro del Islam, estos grupos defienden que no se puede cambiar ninguna aleya del Corán, pues ningún fragmento del Corán, y son los que normalmente conocemos como los musulmanes islamistas. Dentro de las tres grandes religiones que venimos analizando, dentro de cada una de ellas hay grupos extremistas que no son la mayoría y que no tienen ningún impacto verdaderamente social, hasta que no encuentren apoyo económico y político. Cuando estas minorías han encontrado apoyo económico y apoyo político, es donde en algunos casos se vuelven peligrosas, porque con sus actos extremistas, pues ya hemos conocido desde el 2001 y mucho antes también, cómo afecta a la paz mundial. Pero dentro de las religiones también hay muchos creyentes que están interesados en entrar
en un diálogo constructivo y de formar grupos de reflexión interreligioso para encontrar un escenario donde se posibilite el diálogo, la integración y la construcción de propuestas que desemboquen un escenario de paz. Para esto es muy importante poner la mirada hacia atrás e ir hacia los orígenes de las religiones, porque ahí se pueden encontrar fundamentos que ayuden al diálogo entre las mismas. Y la pregunta, después de analizar estos grupos en las tres religiones que dicen que todo se debe mantener de manera dogmática y extrema, pues analicemos ahora qué es lo que dentro de cada una de las religiones se debe mantener para poder entrar en diálogo con la otra y no perder su parte particular, su identidad y su pertinencia dentro del desarrollo histórico, cultural y religioso de sus creyentes. Y podemos identificar qué es lo que se debe mantener dentro del cristianismo. Y aquí, dentro del cristianismo, un eje principal que se debe mantener es el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es el que unifica tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias cristianas. El canon del Nuevo Testamento, que son los libros del Nuevo Testamento, los comparten tanto protestantes como católicos. Y allí tenemos unas confesiones de fe que unifican, integran y permiten el diálogo entre estas dos formas de religiosidad. La primera, que todos dentro del cristianismo reconocen a Jesús como Hijo de Dios, como Mesías y como el Señor. Sin estos tres pilares no existiría la religión cristiana. Y dentro de la religión cristiana, pues podemos identificar estas dos grandes formas de vivir esta experiencia trascendente. La forma protestante con todas sus derivaciones y la forma católica igualmente con sus derivaciones. Y allí el mensaje de Jesús y el Nuevo Testamento son un eje que se debe mantener para entrar en diálogo. Y dentro del judaísmo hay dos puntos importantes que se deben mantener, y es el reconocimiento a un solo Dios, que es Yahvé, y la elección de un pueblo elegido, que es Israel. Estos fundamentos no deben cambiar para poder entrar en diálogo con las otras religiones, porque son los dos fundamentos identitarios de esta religión. Y dentro del mundo del Islam, lo que debe permanecer es su creencia en un único Dios y reconocer a Mahoma como su profeta. Aquí podemos ya identificar dentro de las tres religiones qué es lo que tienen en común. Primero, creen en un Dios único. Segundo, este Dios único es el Dios de Abraham, lo que conlleva a que las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, tienen a Abraham como profeta. Creen que ese Dios de Abraham es un Dios creador, es un Dios benévolo y es un Dios misericordioso. Estas características son unificantes dentro de estas tres religiones. Y también tenemos que ver qué tienen de distinto estas tres religiones. En el judaísmo, Israel como pueblo elegido y como tierra de Dios. Dentro del cristianismo, Jesucristo, Mesías e Hijo de Dios. Y dentro del Islam, el Corán como palabra y libro único de Dios. Estas son las características que hacen distintas estas religiones. Teniendo ya identificado lo que las une y también lo que las diferencia, ya podemos seguir un paso más dentro de la búsqueda del diálogo entre ellas para la construcción de unos mínimos éticos que nos ayuden a la construcción de una paz mundial. Y en este punto tenemos que identificar lo valioso de estas tres religiones que nos van a permitir el objetivo principal de esta paz global, y es la originalidad de las tres. Primero, la originalidad de sus orígenes. Esto significa que de manera particular, de manera única, estas religiones nacieron en un momento histórico con unas condiciones características que han logrado, y aquí viene el segundo punto, su continuidad hasta hoy. Y el tercer punto es la identidad global, que permiten a grupos muy grandes de diferentes culturas, idiomas y procedencias a que se puedan reunir teniendo como base unos fundamentos religiosos. Y estos fundamentos se tienen que considerar dentro del ámbito del diálogo interreligioso como unos fundamentos dinámicos y contextuales,
Dinámicos en la medida en que con lo que hemos identificado que se puede cambiar dentro de las religiones, es allí donde podemos entrar en diálogo con las demás. ¿Y por qué contextual? Porque dentro de cada contexto donde los grupos humanos de creyentes habitan, es teniendo en cuenta las problemáticas que tienen a su alrededor, donde pueden entrar en diálogo con las otras religiones para resolver las problemáticas que más los acechan. Y ese centro único de cada religión se puede reinterpretar a través de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de hoy no podemos seguir viviendo dentro de las religiones como se vivía hace 2000 años, porque el contexto donde se desarrollan las religiones ha cambiado. Y tenemos retos históricos interesantes para poder hacer de este dinamismo una oportunidad de comunicación. Y tenemos que comenzar a hacer cambios de paradigma actuales dentro de cada religión para que se ajusten más a las realidades contextuales. Estos cambios de paradigma siempre han sido revolucionarios. No cambia el centro de la religión, no cambia el fundamento central, pero sí le da una nueva forma de reinterpretación y de adaptación al contexto. ¿Y qué es un cambio de paradigma o qué es un paradigma? Voy a leer textualmente lo que nos dice Hans Kuhn de qué es un paradigma. Por paradigma se entiende una constelación global de convicciones, valores, modos de proceder, etc., compartidos por los miembros de una comunidad determinada. Y aquí voy a poner el ejemplo de cómo un paradigma puede cambiar. Y es, antiguamente pensábamos que la Tierra era el centro de todo el universo. Y hoy sabemos que no es así, que vivimos en una galaxia y dentro de esta galaxia pues hay un sistema solar que el centro es el Sol y la Tierra pues orbita alrededor del Sol. Tanto la Tierra como el Sol no han cambiado, su constitución física, química y sus elementos no han cambiado, pero nuestra visión hacia ellos sí, nuestro paradigma hacia la ubicación y la organización de estos astros sí ha cambiado. Y aquí es muy importante entender este cambio de paradigma porque también se puede aplicar a las religiones. Y para entrar en diálogo entre ellas, con cara de la construcción de unos mínimos éticos para garantizar nuestra supervivencia global, se necesitan algunos cambios de paradigma dentro de las religiones. Y estos cambios de paradigma no son una novedad, ya se han venido presentando dentro de la historia de las religiones y estos cambios de paradigma han jalonado el desarrollo de las mismas. Por eso, para comenzar este diálogo interreligioso, estos paradigmas que dentro de las religiones hasta el día de hoy se han entendido como inamovibles, hoy se pueden poner encima de la mesa del diálogo para ser pensados, repensados y reevaluados, para que nos permitan entrar en comunicación global y buscar la mejor forma de convivencia de toda la humanidad. Dejo el video del día de hoy aquí. El capítulo lo sigo en el siguiente video para no hacerlo muy largo y espero que les haya gustado. Por favor, darle un like y comentarios. Hasta pronto.